Dios te bendiga, familia. Qué bueno que están ahí. Les saluda a su hermana Teresa Polanco desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión. Un abrazo a la distancia. Manténgase hasta el final de este video, que vamos a compartir cosas interesantes para cada uno de nosotros. Para esto, vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Gloria al Señor. A la altura del verso 13, dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecistas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Debemos de tener muy en cuenta el obedecer la palabra del Señor. Debemos de saber, amados hermanos, que estamos aquí con un propósito, que todos y cada uno de nosotros fuimos llamados para algo, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, una asignación, y que nosotros solo debemos preocuparnos por hacer la voluntad de Dios. Hacer tu voluntad me ha agradado, dijo el salmista. Alabado sea el Señor. Y es que muchas veces Dios nos manda, Dios nos comisiona, Dios nos confía hacer cosas, y nosotros comenzamos a caminar en nuestra propia opinión. Nosotros tratamos de obedecer a Dios, de ayudar a Dios. Pero aquí Samuel confronta a Saúl porque se le da una encomienda de destruir a Amalec, porque ya había una sentencia. Por cuanto Amalec no dejó pasar el pueblo cuando venían de Egipto, por cuanto los atacó, gloria al Señor. Dios había determinado destruir a Amalec para siempre. Y le encomienda a Saúl que los destruya a todos, hasta los niños de pecho. Pero muchas veces
Nosotros justificamos nuestra desobediencia. Nosotros justificamos nuestra rebelión y queremos venir con excusas delante de Dios. Pero déjame decirte que cuando ya Dios te ha revelado su voluntad, cuando Dios ya te ha enviado, cuando ya Dios te ha comisionado, lo que te conviene es obedecer completamente. Lo que te conviene es obedecer la voluntad de Dios, no la voluntad tuya, no la voluntad del pueblo, no la voluntad de un tercero, porque tú pagarás las consecuencias. Alabado al Señor. Porque el compromiso de Dios es contigo, porque a ti fue que Dios te mandó, porque tu compromiso es con Dios, no con los hombres. Tu compromiso es con Dios, no con el pueblo. Entonces muchas veces metemos en el paquete personas que Dios no nos ha dicho que metamos. Muchas veces prestamos nuestros oídos a personas que nos malaconsejan o que nos desenfocan o que nos desorientan de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos, porque a Dios se le obedece completamente. A Dios no se le obedece a media. A Dios no se le obedece a media. Porque es como rebelión, es como obstinación, es como desobediencia. Entonces usted hace completamente lo que Dios le mandó a hacer o no lo hace. Porque igualmente el hacerlo a media le va a traer consecuencias delante del Señor. A este hombre se le da una orden de erradicar por completo. Pero él comienza a mirar. Él comienza a escuchar al pueblo. Y muchas veces nosotros queremos congraciarnos con las personas. Nosotros queremos quedar bien con la persona, pero quedamos mal con Dios. Entonces es mejor usted quedar bien con Dios, aunque otros se enemisten con usted. Es mejor entonces usted quedar bien con Dios, usted agradar a Dios, usted hacer la voluntad de Dios, aunque otros no sean tan agradados o no sean tan favorecidos. Este hombre, teniendo miedo a que el pueblo lo rechace, a que el pueblo lo deseche, a que el pueblo se levante contra él, obedece a media. Dice el mismo Dios, le manda a decir con Samuel: tú pusiste tus ojos en el botín, tú pusiste tus ojos en lo mejor de Amalek. Y muchas veces Dios nos manda a hacer algo, muchas veces Dios nos cohíbe de hacer cosas que más adelante nos van a dañar, que más adelante nos van a contaminar o nos van a desenfocar del propósito de Dios. Y Dios nos viene cuidando, Dios nos viene advirtiendo, Dios nos viene diciendo: esto puedes hacer, aquello no puedes hacer. Todo me es lícito, todo, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Entonces yo tengo que pensar antes de dar un paso. Yo tengo que pensar antes de hablar. Yo tengo que pensar antes de actuar. ¿A quién yo quiero complacer? ¿A quién yo quiero hacer sentir bien? ¿Quiero hacer sentir bien a mi esposo antes que a Dios? ¿Quiero hacer sentir bien a mi padre, a mi familia antes que a Dios? Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque es mejor estar en paz con Dios, es mejor estar bien con Dios, y es mejor que Dios esté a nuestro favor, a que otros estén a nuestro favor, pero que más adelante nos traicionen, que más adelante nos suelten, nos abandonen. Dios nunca abandona, pero la palabra de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, dependiendo de la capacidad que tengamos para obedecer su mandato y para obedecer su palabra. Entonces tenemos que ser celosos. Tenemos que ser celosos con cumplir la palabra de Dios, con obedecer la palabra y el mandamiento del Señor. Ellos le perdonaron la vida al rey, oiga. El Señor lo manda a destruir todo y ellos le perdonan la vida al rey, al líder, a la cabeza. Jamás tú puedes dejar a un líder vivo. Jamás tú puedes dejar la cabeza viva. Porque luego esa cabeza, como es líder, puede volverse a fortalecer, puede volver hacer un ejército y venir contra ti. Dejan al líder, dejan al rey y toman todo lo mejor, porque muchas veces estamos más interesados en el beneficio que vamos a recibir a que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces muchas veces ponemos nuestros ojos en el botín, ponemos nuestros ojos en el beneficio, ponemos nuestros ojos en lo que se me va a dar, en lo que voy a recibir, y se me olvida que más beneficioso es y que me va a enriquecer más el yo hacer la voluntad de Dios y el yo cumplir con el mandamiento de Dios. Entonces muchas veces ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y cuando Samuel le viene al encuentro a Saúl, él le dice: yo obedecí la palabra de Dios. Yo hice lo que Dios me dijo que hiciera, y yo fui a donde Dios me dijo que hiciera. Y Samuel le dice: ajá, ¿y qué es ese bramido de vacas y de ovejas que yo escucho? Que el pueblo perdonó lo mejor de Amalek. Pero no fue al pueblo que Dios le dio la orden, fue a ti.
Entonces tú eres que tienes que asegurarte de que se está haciendo la voluntad de Dios, de que se está cumpliendo la voluntad de Dios. Aleluya. Esto le costó el reino a Saúl. Esto le costó la presencia de Dios. Esto le costó que Dios lo desechara, que ya Dios no confiara en él, que ya Dios no caminara con él. ¿De qué te vale a ti seguir caminando si ya Dios no está contigo? ¿De qué te vale seguir reinando si ya Dios no está contigo? ¿De qué te vale permanecer en la posición si ya Dios no está contigo? ¿De qué te vale ser rico, millonario si ya Dios te desechó, si ya Dios no está contigo? Era rey, lo tenía todo, gozaba de privilegios, pero de noche lo atormentaba un espíritu malo. Porque el Espíritu de Dios se había ido. ¿De qué te vale fama? ¿De qué te vale aplausos? ¿De qué te vale una agenda llena si ya Dios no está contigo? Si ya Dios te desechó porque pusiste tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, porque pusiste tu codicia por encima de la voluntad de Dios, porque pusiste tu beneficio y tu bienestar. Caminaste en tu propia opinión, en tu propio deseo, en tu propia voluntad y echaste a un lado la voluntad de Dios. Y esto hizo que Dios se apartara. Esto hizo que el Espíritu Santo se apagara, se contritara. Ahora está caminando, pero está caminando solo con el don. Ahora está ministrando, pero está ministrando solo con el don. Porque Dios se apartó, el Espíritu se apartó y te dejó solo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo prefiero lo poco con Dios que lo mucho sin Dios. Yo prefiero 5 pasos con Dios que 3 años sin Dios. Y este hombre siguió reinando, pero ya no con la aprobación, ya no con el respaldo, ya no con la dirección. El Dios Todopoderoso, que es lo que nosotros necesitamos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué te vale una apariencia? ¿De qué te vale vivir de lo que se ve? ¿De qué te vale vivir una vida vana, una vida vacía, una vida hueca? Si en las noches oscuras, en las noches de soledad te quieres morir, quieres que la tierra te trague, porque solo sabes vivir de una apariencia, porque solo sabes vivir de aplauso y detrás de la cortina te estás muriendo, detrás de la cortina hasta quieres morir, te deseas no vivir. Por causa de tu desobediencia, por causa de poner la voluntad tuya por la voluntad de Dios, por causa de hacer lo que otros te dicen antes de hacer lo que Dios te dijo. Entonces, amados hermanos, se le dio otra oportunidad a este hombre. Se le manda a esperar a Samuel para que Samuel haga el sacrificio. Pero él vuelve a escuchar la voz del pueblo, él vuelve a temerle al pueblo y no espera a Samuel. Y él mismo hace el sacrificio que no le toca. Hay gente haciendo cosas que no le toca para quedar bien con el pueblo. Hay gente haciendo cosas que no le corresponde para quedar bien con otros, para ganarse el favor de otros, aunque no estén haciendo la voluntad de Dios, aunque no estén cumpliendo la palabra del Señor. Hay gente hablando cosas para que otros se sientan bien. Hay gente predicando mensajes para que otros se sientan bien. Hay profetas que ya el Espíritu Santo se fue de ellos y están predicando en la voluntad de los hombres y en lo que los hombres quieren oír. Porque están caminando en su codicia y tienen sus ojos en el botín. Alabado sea el Señor. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale todo lo que puedas alcanzar si al final Dios te desecha, si al final el Espíritu Santo no está contigo, si al final de noche te atormenta un espíritu malo de parte de Dios, ama? Y este hombre vuelve y dice, no, yo me esforcé. Como tú no venías, yo me esforcé. E imploré el favor de Jehová haciendo sacrificio. Y el Señor le manda a decir a Samuel, es que yo no te mandé a esforzarte, yo te mandé a esperar. Y muchas veces queremos esforzarnos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Queremos esforzarnos a caminar donde Dios no nos mandó a caminar. Queremos esforzarnos a ir donde Dios no nos mandó a ir. Dios te mandó a esperar. Y cuando estás en tu tiempo de espera, debes esperar hasta que se cumpla el tiempo de Dios. Hasta que venga la palabra de Dios, hasta que venga la voluntad de Dios. Pero muchas veces, no, que yo estoy atrasada, que yo estoy atrasado, que yo no avanzo, que yo no crezco, que no pasa nada, que no me invitan, que no me llaman. Si estás en ese tiempo, espera que sea Dios que te saque. Espera que sea Dios que te mande. Espera que sea Dios. Aleluya.
Entonces muchas veces nos desesperamos y salimos antes de tiempo, hablamos antes de tiempo, hacemos antes de tiempo. Y por eso no es duradera la gloria. Por eso no es duradera la fama. Por eso no es duradero lo que haces. Porque te saliste antes de tiempo. Lo hiciste antes de tiempo. No esperaste la voluntad de Dios y caminaste en tu voluntad. Caminaste en tu fuerza. Caminaste en tu esfuerzo. Cuando Dios solamente te dijo, espera. Entonces hay muchos ministerios fracasados. Hay mucha gente fracasada que comenzaron acelerados. Pero en medio del camino se quedaron archivados. En medio del camino no pudieron avanzar porque no esperaron el tiempo de Dios, no caminaron en la voluntad de Dios y ahora están frustrados, fracasados y amargados. Es mejor esperar un poco más y caminar en la voluntad de Dios, caminar en el propósito de Dios, caminar en los dichos de la boca de Dios, agradar a Dios y no agradar a los hombres. Decir así dice Jehová, conforme a lo que Jehová te dijo y no conforme a lo que otros quieran oír, para confabularte, para quedar bien, para recibir algún beneficio de alguien. No. Es mejor la recompensa que viene de Jehová. Es mejor agradar y ser agradable delante de Jehová y no delante de los hombres, porque el que va a permanecer siempre es Dios. Los mismos que te aplauden son los mismos que cuando tú fracases te van a señalar, te van a condenar y te van a pisar. Los mismos que dijeron Hosanna al Rey fueron los mismos que dijeron crucifíquenle. Entonces no te dejes arropar por la fama, no te dejes arropar por los aplausos, no te dejes arropar por las invitaciones. Procura que en cada aplauso esté la voluntad de Dios, que en cada agenda, en cada invitación esté la voluntad de Dios y esté cumpliendo y obedeciendo a la palabra de Dios por encima de todo, porque esto será lo que te dejará los beneficios que Dios tiene para ti, los resultados que Dios tiene para ti. No te obstines en hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, porque es pecado de adivinación delante del Señor. Y muchas veces somos obstinados, muchas veces no nos dejamos dirigir, muchas veces no nos dejamos direccionar por Dios. Nuestra hermana Raquel no podía tener hijos y comenzó a ver cómo Lea paría. Aunque ella era la amada, aunque ella era la preferida, no podía parir. Y comenzó a insistir, quiero hijo. Y le dice a Jacob, dame hijo o me muero. Entonces muchas veces, amados hermanos, estamos en el tiempo de espera, muchas veces estamos en el tiempo de esterilidad, muchas veces estamos en el tiempo donde todavía no nos podemos multiplicar, donde todavía no podemos crecer y nos desesperamos y no queremos adelantar y queremos declarar palabras que luego esas palabras nos van a seguir y nos van a golpear y hasta nos pueden sepultar. Esta mujer insistió en tener hijos hasta que tiene a José, pero cuando tiene a Benjamín muere en el parto. Fue un parto doloroso, fue un parto trabajoso y murió en el parto y le puso el nombre Benoni porque fue de dolor, fue de amargura, fue de tristeza y le causó hasta la muerte. Entonces a veces usted y yo insistimos tanto por algo, insistimos tanto en algo, que aunque vemos que Dios no habla, que aunque vemos que Dios no responde, que aunque vemos que no nos dice nada, insistimos, vamos aquí, vamos allá, vengo donde el profeta, vengo donde el pastor, vengo donde la hermana, vengo donde el que ora, porque yo lo que quiero es que me digan eso que yo quiero oír, porque yo lo que quiero es escuchar esa palabra. Aunque no sea la voluntad de Dios, aunque yo veo que pasan los días y Dios no me habla, si Dios no habla es por algo, si Dios no responde es por algo. Porque Dios es absoluto, Dios es soberano y tiene los recursos y tiene la forma de hacerte saber su voluntad en su tiempo. Pero usted y yo nos aceleramos, usted y yo nos salimos del propósito, usted y yo nos desenfocamos queriendo escuchar la voz de Dios donde Dios no ha hablado. Queriendo escuchar que Dios dijo donde Dios no ha dicho nada. Queriendo que me profeticen, queriendo que me digan sin Dios haber dicho nada. Y caemos en errores, caemos en trampa, caemos en lazos que luego no son de hiel de amargura, que luego no son de pesar.
Porque cometemos tantos errores queriendo que Dios me hable ahora, que Dios me hable ya, que Dios me diga, pero Dios está en silencio. Y cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Y es por esto que vemos tantas personas en este tiempo ahora, esta generación, vemos tanta gente frustrada, vemos tanta gente confundida, vemos tanta gente de acá para allá buscando respuestas que Dios no ha dado, buscando palabras que Dios no ha dado, buscando resultados que Dios no ha enviado todavía. Y cualquiera le da una palabra y cualquiera le dice así dice el Señor, y cualquiera le dice oye palabra de Dios, y cualquiera le dice así dice Jehová. Pero Jehová está en silencio, no ha hablado, no ha dicho, ni ha hecho. Pero ahí viene el error, ahí viene la frustración, ahí viene la amargura, la tristeza, ahí viene el fracaso. Ahí viene que no avanzo, que no salgo, que no crezco porque no soy capaz de someterme a la voluntad de Dios. No soy capaz de esperar el tiempo de Dios. No soy capaz de hacer la voluntad de Dios como Dios me dijo, como Dios me mandó. Y esta mujer muere de parto. El Señor le había prometido a Abraham una generación, le había prometido a Abraham una multiplicación, le habrá prometido a Abraham que como las estrellas del cielo y la arena del mar iba a ser su descendencia. Pero Abraham descubre que ya está viejo, que ya no tiene fuerza, que su naturaleza ha muerto, que su esposa es vieja y que es estéril. Pero ya Dios prometió, ya Dios habló, ya Dios dio la orden. Pero queremos adelantarnos a Dios, queremos ayudar a Dios y es un error. Aunque crea que te estás poniendo viejo, no te adelante. Aunque crea que no tiene fuerza, no trates de ayudar a Dios. Espera el tiempo perfecto, espera la voluntad perfecta, absoluta, que es buena y agradable. Hay una voluntad absoluta, perfecta, pero hay una voluntad permisiva. Que aunque pasan cosas, aunque recibimos cosas, no es lo que Dios tenía, no es lo que Dios había diseñado, no es lo que Dios había determinado, pero nuestra ansiedad, nuestra desesperación hace que sucedan cosas que no están en el diseño de Dios, que no son del agrado de Dios, que más adelante nos van a traer amargura, tristeza, dolor, frustración. Esto fue lo que pasó con Sara y Abraham. Sara trató de ayudar a Dios, mandando a su esposo a que se acueste con la sierva, con Agar, donde Dios le había prometido un hijo de las entrañas de ella. Pero se desesperó. Hizo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Quiso ayudar a Dios. Y nace un Ismael y comienza a crecer un Ismael dentro de su casa, que no era el Isaac de la promesa, que no era el Isaac que la iba a hacer reír, sino el Ismael que la iba a hacer llorar. Y comienzan los conflictos y comienzan las situaciones y comienzan los problemas familiares en el hogar. Hasta el punto de que ella tiene que mandar a sacar a Ismael y a Agar de su casa por causa de la desesperación, por causa de querer acelerar a Dios, por causa de querer movernos sin ser la dirección, la voluntad, el propósito y el mandato de Dios. Entonces no nos desesperemos. Dejemos a un lado la angustia, la ansiedad, la desesperación, porque si damos un paso en falso, si damos un paso fuera de la dirección, puede ser que nazca un Ismael que nos haga llorar, que nos traiga problemas en la casa, en el hogar y que luego querramos salir de él por desesperarnos. Aleluya. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Pero pero Abraham se engancha a Lot. Lot no era parte del propósito, no era parte del llamado, no era parte de la voluntad de Dios. Y por eso en el camino se desata un pleito entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, hasta el punto que tienen que separarse. El propósito de Dios es contigo, la promesa de Dios es contigo, la voluntad de Dios es contigo. Fue a ti que Dios te habló, fue a ti que Dios te prometió, fue a ti que Dios te llamó. No siga metiendo gente que Dios no te dice que metas al propósito. No sigue aliándote con personas que Dios no te ha mandado a aliarte. No siga caminando con personas que Dios no te ha mandado a caminar. Tuvo Dios que separar a Abraham de Lot para que Abraham pudiera escuchar la voz de Dios otra vez. Entonces muchas veces nos unimos con personas que son como techo.
que son obstáculos, que no nos dejan avanzar, que le cierran la boca a Dios. Pero nosotros estamos obstinados en seguir caminando con esas personas. Nosotros estamos obstinados en seguir dependiendo de esas personas, en seguir metiendo en el paquete a esas personas. Y Dios va a tener que hacer lo que vaya a hacer para que usted y yo podamos entender que fue a ti, que es contigo, que tú eres el que tiene que hacer la voluntad, el que tiene que cumplir el mandato de Dios en tu vida. Alabado sea el Señor. Jehová había prometido reyes, príncipes, pero el pueblo se acelera, el pueblo se adelanta. Y le dice a Samuel, queremos un Dios como tienen las demás naciones. Porque muchas veces queremos cosas porque otros las tienen. Muchas veces pedimos cosas porque otros las tienen. Muchas veces queremos que me vaya como le está yendo a fulano. O queremos tener el resultado de mengano. Entonces eso no es de Dios. Eso nos desenfoca de lo que verdaderamente Dios nos ha prometido, nos ha dicho y nos ha ordenado. O de lo que nos ha mandado a hacer. Queremos un rey como tienen las demás naciones. Queremos un rey físico, queremos un rey que se vea, queremos un rey que nos dirija, que nos gobierne. Pero Dios era el rey, Dios era el guía. Dios era el que le suplía todo. De día columna de nube, de noche columna de fuego, maná, agua de la peña, codornices. Aleluya. Y el Señor le dice a Samuel, no estés triste, tranquilo. Ellos no te desecharon a ti, ellos me desecharon a mí. Ahora, hay una lista de consecuencias que ellos van a pagar cuando sea un hombre que lo dirija, cuando sea un hombre que lo gobierne. Entonces, hay consecuencias que pagamos, amados hermanos. Cuando quitamos a Dios y nos ponemos a nosotros. Cuando quitamos a Dios y ponemos una familia, una persona, a alguien en el lugar de Dios. Luego las consecuencias van a ser dolorosas, van a ser amargas. Los tragos van a ser difíciles. Mencioné las codornices. Y esto pasó con el pueblo del Señor, que recibían maná del cielo, no tenían que cocinarlo, no tenían que buscarlo, no tenían que hacer nada. Solamente tenían que levantarse de mañana, llevar la vasija y recoger la medida conforme al número de personas. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es lo que nos conviene. Pero muchas veces nosotros queremos acelerar. Nosotros queremos quitar a Dios y ponernos nosotros, poner la voluntad nuestra. Y el pueblo se cansó del maná. Se cansó de esa comida fina, delicada que Dios le enviaba. Sin ellos tener que esforzarse, sin tener que hacer nada. Pero querían carne. Quiero carne, quiero carne, quiero carne, quiero carne. Y muchas veces nos obstinamos. Muchas veces Dios tiene algo para nosotros. Pero lo que tiene Dios para nosotros está divorciado de lo que nosotros queremos para nosotros. Muchas veces nos enfocamos en ese, y ese, y ese. Y Dios no dice nada, y Dios no habla, y Dios no responde. Porque tú dices que pero Dios no ha dicho que es ese. Y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Tú quieres eso, pero Dios no te ha dicho si Él quiere eso para ti. Y me voy a casar con esa, y me voy a casar con ese. Y Dios te dijo que con ese o con esa es que Él quiere que tú te cases. Y ahí es que yo quiero trabajar, y ahí es que yo quiero estar. Y para allá es que me quiero mudar. Y para ese país es que quiero ir. Pero no te da tiempo, no tienes tiempo para esperar la voz de Dios. No tienes tiempo para esperar la voluntad de Dios. Y te acelera, te mete en el lío, te va. Y después viene el golpe. Después viene el fundazo, como decimos en buen dominicano. Después viene la amargura, la tristeza. Y ahí queremos clamar a Dios. Ahí queremos buscar la voluntad de Dios. Ahí queremos hacer la voluntad de Dios. Pero ya no hemos desenfocado, ya no hemos salido del propósito. Y la consecuencia viene porque viene. El golpe viene porque viene. Y el Señor no quería darle la carne. Quería que siguieran comiendo el maná. Y dice que fue tanto lo que insistieron, que el Señor se enojó y enojado le mandó las codornices. Cantidad. Por cuanto era lo que ellos querían, aunque no era la voluntad perfecta de Dios, pero era lo que ellos querían. Entonces asegúrate que lo que tú quieres es lo que Dios quiere. Que lo que tú estás buscando es lo que Dios ha determinado para ti. Y vinieron las codornices por cantidades. Y comenzaron a comer por boca y nariz.
por boca y nariz, porque aunque lo recibieron no era la voluntad de Dios, aunque se la comieron no era la voluntad de Dios, aunque Dios la mandó en cantidad no era su voluntad. Y comieron tanto hasta que se murieron. Entonces, ¿de qué te vale recibir esto que tú estás insistiendo, pero que no es la voluntad de Dios y que luego eso te mate? ¿De qué te vale unirte con esa persona y que luego esa persona te traicione, te maltrate, te maldiga, te golpee? Pero tú insististe que era ese, tú insististe que era esa, tú insististe que era ese lugar, tú insististe en ir a ese país. Y ahora estás pasando las consecuencias, ahora estás llorando amargamente. Ahora estás frustrado, confundido, desenfocado. Aleluya. Es mejor esperar un poco más y que verdaderamente hagamos y vayamos conforme a la voluntad y dirección de Dios, y no acelerar nosotros, no ayudar a Dios y no ir nosotros conforme a nuestra propia opinión y que luego fracasemos, luego tropecemos, luego caigamos, luego nos enfermemos, luego hasta nos visite la muerte. Porque el que esté en desobediencia, cualquier cosa puede pasar. El que camine en desobediencia, cualquier cosa le puede pasar. Porque en desobediencia no hay cobertura. En desobediencia Dios se aparta. Alabado sea Dios para siempre. Poderoso es el Señor. Entonces, amados hermanos, esperemos un poco más. Aprendamos paciencia como aprendió David. No fue de un día a otro. Él dijo, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Me hizo salir del pozo de la desesperación. Pero él esperó pacientemente. Pero tuvo que durar un tiempo corriendo de allá para acá, bajo amenaza de muerte, bajo persecución. Y cometió un error en esa persecución, en esa amenaza, en esa búsqueda constante de Saúl por la vida de David. Y David consultó con su corazón su voluntad. Primera de Samuel capítulo 27 dice que consultó con su corazón, le preguntó al corazón, ¿qué hago? Porque Saúl me está persiguiendo. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer, corazón? Voluntad, dime tú, ¿qué hago? Y la voluntad le dijo, escápate al campamento de los filisteos. Porque tu voluntad, tu yo, tu ego, te va a dar la salida más fácil. O la que el enemigo te hace creer que es la salida más fácil. Y él se pasa al campamento de los filisteos, pero él tenía que terminar su proceso ahí donde Dios lo ungió, donde Dios lo iba a poner como rey, donde Dios lo había llamado. Y dura un tiempo allá y al regreso, al cabo de 2 años y algo, encuentra la ciudad quemada, los hijos cautivos, las mujeres cautivas, las mujeres y los hijos de sus guerreros cautivos también. Dice que lloró amargamente hasta que le faltaron fuerzas. Y eso es lo que hace la desesperación, que luego te hace llorar amargamente. Eso es lo que hace el desenfoque, que luego te hace llorar amargamente. Eso es lo que hace que des un paso fuera de la voluntad de Dios, que luego llores amargamente. ¿De qué te vale irte un tiempo si cuando regreses vas a tener que comenzar de cero? ¿De qué te vale salirte de tu territorio, abandonar tu territorio? Si luego vas a encontrar a tus hijos cautivos, tu familia cautivo, tu esposo o tu esposa cautivo. Eso es causa, consecuencia de dolor, de amargura, de tristeza. Te quita la fuerza. A David se le quitaron la fuerza. Pero dice la palabra del Señor que se fortaleció en Dios. Se levantó, se fortaleció en Dios. Entonces, errores que cometemos, cambiando la voluntad de nosotros por la voluntad de Dios, queriendo acelerarnos, queriendo salir antes de tiempo, queriendo hacer cosas en nuestra propia opinión, queriendo agradar a personas, queriendo meter personas en el paquete que Dios no nos ha mandado a meter. Eso trae consecuencias graves. Eso trae amargura, tristeza, que nos desforcemos, que nos desenfoquemos. Entonces vamos a aprender paciencia como aprendió David. Vamos a aprender a esperar el tiempo y la voluntad de Dios, porque esto será bueno y será agradable, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video, dale like, suscríbete. Suscríbete a esta plataforma que ha venido para bendecir la vida de muchos, para expandir el evangelio de salvación a todos los rincones del mundo. Dale like, dale me gusta, suscríbete. Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos. Te acompañó tu hermana Teresa Polanco. Un abrazo a la distancia. Shalom, shalom.
Dios.